Bueno, hoy les vamos a presentar esta charla sobre sistemas, hábitats y proyectos en el marco de la Transversal 1 sobre sustentabilidad. Un poco el índice que tenemos para contarles es, por un lado, qué es un sistema, cómo lo podemos definir, los tipos de sistema que hay, cómo se clasifican y propiedades. Como punto 2, los sistemas desde una mirada ambiental y haciendo un poco de énfasis en la ciudad, la relación entre los sistemas y las escalas de diseño, y como ejemplo, un poco más de desarrollo, el sistema de espacio público. Primero vamos a ver qué es un sistema. En la definición que aparece como en el diccionario, lo define como un conjunto de reglas o principios sobre una materia racionalmente enlazados en sí, como un conjunto de cosas que están relacionadas entre sí ordenadamente y contribuyen a un determinado ejemplo. Esta teoría, como de los sistemas y la teoría de sistemas, se remonta a los orígenes de la ciencia y la filosofía en la segunda mitad del siglo XX y se convierte en una ciencia formal a partir de los aportes teóricos de un biólogo austríaco llamado Ludwig von Bartelpfand, que vivió en 1901 a 1972. Si definimos el sistema como un conjunto de elementos o partes que interaccionan dinámicamente entre sí y con el ambiente que lo rodea, tiene una cierta permanencia dentro del espacio-tiempo, intenta alcanzar un objetivo concreto actuando sobre las entradas y suministrando las salidas procesadas. Este conjunto o esta unidad que vemos ahí en la figura con sus componentes o subsistemas, las entradas y las salidas, constituyen una unidad diferente a otro sistema. Por ejemplo, si vemos todo lo que conocemos es parte de un sistema. Esto también lo podemos ver en la naturaleza. El ambiente es el medio que rodea externamente al sistema. Es una fuente de recursos y de amenazas. Se conoce también con el nombre de entorno o contexto. El sistema y el ambiente mantienen una interacción constante, están interrelacionados y son interdependientes. La influencia que el sistema ejerce sobre el medio ambiente regresa a él a través de la retroalimentación. Igualmente, también el ambiente condiciona el sistema y determina su funcionamiento. Por ejemplo, los vínculos físicos, químicos y biológicos que existen entre la interacción entre la atmósfera, el mar y la tierra, se producen un sinfín de fenómenos que hacen como interactuar todos estos sistemas entre sí. Y también los sistemas existen en los ambientes construidos. Por ejemplo, vamos a analizar a partir de este proyecto, que es el Centro Pompidou, de Renzo Piano y Richard Rogers, de 1977, vamos a analizarlos desde el punto de vista de los sistemas. Este fue un concurso ganador, es un centro cultural, en esa época se planteaba como high-tech, es un gran contenedor flexible que tiene una particularidad muy importante, y es que libera todo el centro como para dar flexibilidad, llevando todas las instalaciones a su perímetro. Eso hace que los diferentes sistemas que están interactuando se hacen visibles y de alguna manera pautan no solamente el diseño, sino como el funcionamiento del edificio. Esto lo que les permitió es tener una máxima área disponible de plaza pública, como ahí se ve. Entonces, si vemos este edificio, como un concepto de sistemas, tenemos que el sistema es un conjunto de partes que interaccionan. Es un conjunto de partes que interaccionan dinámicamente entre sí con el ambiente, ¿no? Es un objeto complejo cuyas partes o componentes se relacionan con al menos algunos de los demás componentes. Tienen un objetivo concreto, que es el objetivo en sí, y actúan las entradas y suministra las salidas. Este sistema está compuesto a su vez por un conjunto. Son elementos que tienen características similares.
que ahora después vamos a ver como los subsistemas, ¿no? O los conjuntos. Y a su vez esos conjuntos están compuestos de componentes. Por ejemplo, ahí tenemos la imagen de una escalera, de una circulación vertical del centro Pompidou, que es un componente del sistema circulatorio del edificio en total, que a su vez arma un conjunto en relación a todos los sistemas circulatorios del edificio, ya sean verticales o horizontales, y a su vez conjuntamente con otros subsistemas forman lo que es el edificio global. Por ejemplo, si lo vamos desmenuzando un poquito el proyecto, tenemos un sistema estructural que está formada por 14 vigas Vierendel que se ven ahí, que tiene un sistema de pilares, o sea, el sistema estructural está formado por componentes que son vigas, las vigas Vierendel, que son pilares, que son las cruces de San Andrés, que hacen el arrastre de toda la estructura. A su vez tenemos el sistema de instalaciones, como se puede ver ahí en la fachada, donde cada color tiene un código para que el visitante sepa la función que tiene cada elemento, y por ejemplo, las rojas tienen la función de comunicación, como los ascensores y las escaleras, los azules refieren a todo lo que son instalaciones de climatización, las verdes a instalaciones de agua, y el amarillo es toda la parte eléctrica, y el blanco refiere a todo lo que son las extracciones o inyecciones de aire. Así como tenemos el sistema de circulaciones, que un poco les conté con la otra diapo, que refieren a toda la estructura circulatoria, tanto sea vertical como horizontal del edificio. Por ejemplo, ¿por qué la foto de la izquierda es un conjunto de cosas y la foto de la derecha es un sistema? ¿Qué diferencia hay, no? Porque para tener un sistema tenemos que poder identificar las partes que lo componen entre ellas, y tiene que haber una relación tal que al modificar una de ellas se modifican también las demás, generando una estructura. En la foto de la izquierda simplemente vemos instalaciones de una manera aislada y no podemos saber a qué remite. En la foto de la derecha entendemos un poco que las instalaciones son parte de una estructura más general y más global, que tienen como el objetivo lo que los arquitectos pretendían, que era de alguna manera visibilizar todas las instalaciones para el público. Es así que podemos decir, primero, que el concepto está formado por partes, las podemos identificar, esas partes están organizadas, cumpliendo un objetivo, están interactuando entre sí, tienen límites o hay fronteras definidas, y tienen un objetivo concreto, que en este caso es el proyecto del centro cultural, el edificio del centro cultural. A su vez, los sistemas tienen determinadas propiedades o existen determinadas propiedades que algunos de los sistemas cumplen. Por un lado están las propiedades emergentes, que significa que las propiedades no se encuentran si el sistema se divide en sus componentes, o sea, si pensamos en el sistema de instalaciones aisladas, no podemos entender las propiedades del sistema, tenemos que verla en su conjunto. La sinergia, y es que el todo es más que la suma de las partes. Si tenemos todas las instalaciones por separado, es una lectura, y al tenerlas interactuando, la suma de todo eso va a ser mucho más que la suma individual de las partes. La entropía, que es un proceso mediante el cual los sistemas tienden a consumirse, desorganizarse y morir, es un proceso, ¿no? Es un proceso, es un ciclo. Existe la propiedad de la retroalimentación, donde la información de la salida del sistema vuelve a entrar al sistema para reconvertirlo. Y la homeostasis, que es la capacidad de los sistemas de mantener sus variables dentro de ciertos límites, ¿no? Es cierto, como hablábamos hoy, como de las fronteras. También tenemos distintos tipos de sistemas, existen múltiples clasificaciones de los sistemas, pero hoy vamos a hablar de solamente aquellos que no son más operativos y que tienen más relación con el proyecto. Por un lado están los sistemas naturales, que son los que existen en el ambiente, y por otro lado están los sistemas artificiales, que son los creados por el hombre. Los sistemas naturales, por ejemplo, son los ecosistemas, que los podemos entender como un conjunto de elementos vivos y no vivos del ambiente,
que incluyen las especies, sus poblaciones, la diversidad genética, los ambientes donde se desarrollan, por ejemplo, los ecosistemas y los paisajes que vemos en la imagen, y abarcan entre ellos, entre estos elementos, flujos de materia y energía y interacciones. Esto también nos incluye a nosotros los seres humanos y nuestra dependencia también de los ecosistemas y sus diferentes elementos. Y los sistemas artificiales creados por el hombre un poco fue el ejemplo anterior que les mostramos, ¿no? Este es un corte del mismo proyecto del Pompidou. Existen también los sistemas cerrados, y ahí un poco se pueden ver con los esquemas gráficos, ¿no? No hay intercambio con el ambiente que los rodea, son herméticos a cualquier influencia ambiental, o sea, no hay entradas y salidas. La energía puede entrar, pero no existen como la materia no puede salir. Sin embargo, los sistemas abiertos intercambian materia y energía con el ambiente continuamente, ¿no? Como por ejemplo nos pasa en la ciudad, ¿no? Que es el esquemita que está abajo. En los sistemas cerrados, en los sistemas abiertos, perdón, tienen un lugar preferente los sistemas vivos, en el cual, además de los intercambios entre materia y energía con el medio, también se dan intercambios de información. Un organismo vivo sería un ejemplo, un prototipo de ellos. Una ciudad es otro buen ejemplo de un sistema abierto. La entrada y la salida de vehículos, la entrada de la fuente de energía como el agua, la electricidad y el gas, y la expulsión de los gases, por ejemplo, industriales, etcétera, podrían ser vistos como salidas del sistema. Y también tenemos los sistemas complejos, que están compuestos por varias partes interconectadas, entrelazadas, cuyos vínculos crean información adicional no visible antes por el observador. Como resultado de esta interacción entre elementos, surgen propiedades nuevas que no pueden explicarse solamente a partir de las propiedades de los elementos aislados. Y es por ello, por ejemplo, si tenemos a individuos de una manera aislada, tenemos determinadas propiedades, pero cuando los analizamos en conjunto, cuando los analizamos en interrelación, viviendo en comunidad, viviendo en barrios y con determinadas interacciones, vamos en esa interrelación de elementos es que surgen otras propiedades que emergen a partir de la interacción y no de las partes aisladas. Bueno, ustedes se preguntarán por qué estamos hablando de sistemas y por qué traemos este tema aquí al curso de la sustentabilidad. Y es porque la sustentabilidad requiere una mirada ambiental que nos desafía en cómo pensar la disciplina. A nosotros nos gusta mucho este concepto de aprender a mirar, ¿no? Porque nos parece que nos ayuda a pararnos de una forma diferente para entender el mundo y también para operar en él, ¿no? Entonces, bueno, un poco la clase esta, a partir de lo que ya hemos desarrollado, viene un poco a aportarnos una nueva forma de leer el espacio y entender todos esos distintas escalas donde intervenimos desde nuestra disciplina, ¿no? Y bueno, y entonces aprender a mirar, ¿no? A mirar lo cercano, el espacio interior, la casa, el edificio, lo lejano, como el barrio, la ciudad, el país y también el planeta. Lo profundo, cómo son las cosas, ¿no? Cómo las entendemos y cómo van a cambiar. Y para eso nos parece importante todo esto que veníamos conversando con Luciana, de los conceptos que nos aporta la teoría general de sistemas, que nos refuerza la mirada ambiental. Nosotros estamos convencidos de eso porque nos permite comprender los vínculos e interrelaciones de los componentes en cada una de las escalas y también en las distintas escalas entre sí. También entender cómo las distintas entradas y salidas de los sistemas interactúan, ¿no? Y todo eso nos permite, nos propicia un abordaje holístico e interdisciplinario. Sin esta mirada y sin el trabajo interdisciplinario que nos aporta la teoría general de sistemas, no entendemos nosotros que no lograríamos en realidad un enfoque sustentable para trabajar desde la disciplina, ¿no? Y por eso para nosotros es tan importante.
Y bueno, ustedes se preguntarán, ¿qué relación tiene el enfoque sistémico con el proyecto arquitectónico? Y bueno, acá vamos a retomar un poquito algo que veníamos conversando, ¿no? Un sistema es un conjunto de elementos interconectados que está organizado de manera coherente, de tal forma que logra algo, ¿no? El objetivo es algo súper importante, como veíamos también en el ejemplo. Debe consistir en tres tipos de cosas. Debe tener elementos, ¿no? Que son los componentes, las interconexiones entre esos elementos y una función o propósito, ¿no? Que es lo que le llamamos el objetivo, como bueno, el Centro Pompidou, en realidad que es un centro cultural, ¿no? Entonces todo se disponía en ese ejemplo para que ese gran contenedor fuera un centro cultural y no otro programa arquitectónico, ¿no? Entonces, bueno, de alguna forma los componentes se organizan y se vinculan para lograr eso. La arquitectura y el urbanismo pueden entenderse como organizadores de sistemas complejos en ese sentido, donde las variables no se relacionan de manera lineal, ¿no? Vamos a ver que los vínculos que nosotros generamos al diseñar y al proyectar hacen que, además de los espacios funcionen materialmente, permitan también, habiliten usos distintos y vínculos con el entorno, distintas entradas y salidas. Y en ese sentido, traíamos acá el ejemplo de la ciudad como un sistema complejo. Y también, ¿por qué no?, pensarla como un ecosistema. Esta mirada de la ciudad como sistema y como ecosistema nos permite trabajar, no pensar solo en la ciudad como un elemento aislado, sino pensar cómo se vincula esta ciudad con el ambiente a distintas escalas, ¿no? Entenderla en su complejidad, pero también en sus relaciones con el ambiente. Nos parece que eso es algo fundamental para poder pensar la sustentabilidad a escala urbana y también a escala edilicia. Conocer los procesos ecológicos involucrados en la vida de la ciudad es importante para una gestión sostenible de ella. El metabolismo urbano, que es un concepto que traemos acá, que está indicado en la diapositiva, es una herramienta que permite desarrollar el pensamiento sistémico sobre la ciudad, en particular entendiéndola como un sistema abierto y sus interacciones con el sistema ambiental, con el cual intercambia materia y energía mediante entradas y salidas. Allí pueden ver en la diapositiva, ¿no?, hay distintos ejemplos de entradas y salidas de sistemas, como la radiación solar, que entra, el oxígeno, y salidas, por ejemplo, como de residuos sólidos, las aguas freáticas, también la radiación que emitimos. Entonces, bueno, energía que entra a la ciudad también. Bueno, todo eso nos permite después operar con la ciudad, entender cómo funciona la ciudad y cómo nos vinculamos con el ambiente y poder trabajar en el diseño de estos elementos y también de la arquitectura. Como vimos en la primera clase que vinculaba un poco ambiente y hábitat, las ciudades a escala planetaria son un elemento muy importante, ¿no? Por la escala que tienen, la cantidad de población que condensan, que es la mayoría de la población mundial. Las ciudades, como veíamos en la diapositiva anterior, basan su existencia en intercambios de materia y energía con sus alrededores, a veces, ¿no?, a escala planetaria, pero también con su entorno, y a veces con sistemas más lejanos, ¿no?, sobre todo en este sistema globalizado que vivimos hoy. Y también en la circulación interna de estos flujos entre los diferentes sectores de la economía. Luego, los procesos físicos y o químicos de manufactura, almacenamiento y uso, parte de los materiales indefectiblemente se configuran como emisiones, vertimientos y residuos, como veíamos en la imagen anterior, ¿no?, que marcaba todas las entradas y salidas, que se disponen en sistemas externos o que se acumulan en la ciudad. O sea que nosotros tomamos cosas del exterior, por un lado, las procesamos, las usamos, pero como resultado también emitimos al ambiente otra cantidad de elementos. Y bueno, nada, acá esto que está marcadito en azul nos hablaba un poco de esto de que el 75% de la superficie terrestre no está en su estado original, sino que son paisajes originados por la acción del ser humano, de manera directa o indirecta, tanto en entornos rurales como urbanos. O sea que nosotros interactuamos con el medio, con el ambiente permanentemente, ¿no?
Y bueno, nada, como vimos en la otra diapositiva, por ejemplo, pensando en las ciudades, ¿no? También tener en cuenta que en este consumo como escala planetaria, las ciudades dependen de los recursos naturales, y las emisiones, algunas muy conocidas, como que pueden generar problemas de contaminación o alteraciones de otro tipo, ¿no? Como las contaminaciones de los cursos de agua, o también la incidencia de las emisiones de los gases de efecto invernadero que nos están generando hoy el cambio climático, ¿no? Por comentar algunos. Entonces, bueno, desde el curso les queremos acercar esta nueva mirada de pensar la ciudad, ¿no? Y la arquitectura también en este enfoque de metabolismo urbano, y poder también pensar, ¿no? Que la ciudad, en tanto que es nuestro hábitat, interactúa como el ambiente, poderla pensar como un ecosistema, ¿no? Como una cantidad de componentes que incluyen seres vivos y no vivos y que interactúan con el ambiente, ¿no? Hay toda como una corriente disciplinaria también que trabaja en profundizar en estos conceptos. Aquí en la imagen que estamos viendo, por ejemplo, se ven distintas entradas al sistema, como la radiación solar, la precipitación de lluvia, producción de alimentos que puede estar en la ciudad o afuera, y cómo eso de alguna forma interactúa en nuestro medio, ¿no? La lluvia cae, hay parte que drena al suelo, otra que queda en la superficie, lleva, transpira, genera humedad, el viento que también trabaja, cómo la incorporación también en el diseño de elementos naturales o en cómo nosotros diseñamos esta ciudad de alguna forma opera en mejor o peor medida con estas entradas y salidas del sistema, ¿no? Generando menos consumo de recursos y de repente también menos emisiones, ¿no? Trabajando con esta mirada de sustentabilidad. Bueno, y ahora vamos a ver un poquito qué relación existen entre los sistemas y las escalas de diseño. Ustedes a lo largo de la carrera van a trabajar en múltiples proyectos, y estos proyectos también de alguna manera operan a distintas escalas, ¿no? Tenemos la planificación territorial, cuando pensamos en territorio, escala territorial, la planificación urbana, cuando pensamos las ciudades y sus entornos, los proyectos urbanos a una escala más local, o el proyecto edilicio, que es a escala ya edilicia, o el, por ejemplo, diseño de mobiliario y diseño interior, que es una escala un poquito más pequeña. Lo que tenemos en esto como de las miradas también es un poco entender que estas escalas o estas miradas interescalares están como conectadas, ¿no? Cuando hacen planificación urbana, podemos pensar también en el proyecto urbano a escala local o relacionado a una planificación territorial más amplia. Siempre estas escalas no se ven solamente en sí mismas, sino en relación a cómo estén anidadas, ¿no? Y en esto también, como veíamos en la otra imagen, es de las miradas, ¿no? Cómo el aprender a mirar o cómo desde dónde miramos, también la importancia para generar el proyecto desde esta mirada. Todos los sistemas existen dentro de otros sistemas, ¿no? O sea, la escala doméstica está dentro de la escala barrial. La escala barrial, por ejemplo, ahí en el complejo Boulevard, es un conjunto de viviendas de múltiples unidades de vivienda, que a su vez ese barrio y la suma de muchos otros barrios forman la escala ciudad, y las múltiples ciudades y entornos naturales forman como el sistema a escala global. Cada uno de estos sistemas está interrelacionado o está anidado en un sistema un poco mayor. Y es así que el proyecto arquitectónico y sus escalas de diseño, como otro tema, los distintos componentes se agrupan en subsistemas con funciones específicas, ¿no? La integración, así como los subsistemas, encuentran un sinnúmero de formas de cómo se relacionan o se integran entre ellos. Según lo que miremos, según lo que analicemos, podemos encontrar distintos niveles de agregación e integración implicados, ¿no? Lo de las múltiples escalas. Siempre está bueno, cuando trabajamos en una escala, siempre mirar las siguientes escalas, ¿no? Y el fin último de la integración, de la interescalaridad, es la consecución de un sistema sinérgico y unificado de las funciones sistémicas, ¿no? Permitiendo alcanzar los objetivos del proyecto. Esto es como fundamental, ¿no? Los sistemas siempre tienen con un objetivo o un fin por detrás.
Por ejemplo, y ahora lo que vamos a hacer es vamos a ir ejemplificando en el campo de nuestra disciplina cómo podemos leer o entender como los sistemas, ¿no? Este es un ejemplo del Corbusier, es un ejemplo del Cabanón, y ustedes ahí como ven en esa figura, en realidad el proyecto está múltiple, está desarmado, ¿no? Está desarmado por sus componentes y está desarmado por sus subsistemas, ¿no? Podemos de alguna manera entrever el sistema formado por los subsistemas, por ejemplo, el sistema de la estructura, el sistema de las instalaciones, el sistema de las pieles, que está por acá, el sistema de lo que es el equipamiento interior. Esas partes están organizadas, tienen un objetivo, eso implica una organización espacial, que en este caso refiere como actividades concretas, ¿no? Descansar, la cama, comer, espacios de relación más íntimos, de vinculación con el exterior, por ejemplo, que son como las aberturas. Todas estas partes interactúan entre sí, forman esta unidad y tienen un límites y fronteras que están bien definidos, ¿no? Y un objetivo, que el objetivo es conformar un espacio habitable. O sea que todos los proyectos los podemos entender o leer desde el punto de vista como de los sistemas. Este es un poco para que conozcan, porque seguramente ya lo hayan visto en algún momento, capaz que en el liceo. Esta es una imagen interior, este proyecto de Le Corbusier de 1952, que nos muestra, ¿no?, como ese cubículo habitable mínimo, realizado todo en madera. Este es otro ejemplo que opera de alguna manera a otra escala. Este es de un arquitecto chileno que ganó un premio Pritzker, y que en realidad lo que se propone el arquitecto es lo que está como en la imagen de la izquierda, ¿no? Aquí. Un sistema de viviendas con bajos recursos, o sea, él tenía un predio determinado, el objetivo era construir la mayor cantidad de viviendas posibles, y un costo determinado, ¿no? O sea, los recursos eran como muy finitos. Entonces la propuesta que hizo él fue armar una estructura mínima como de vivienda y que los propietarios, o a la medida que la familia fuera creciendo, pudiera apropiarse e ir ganando espacio. Entonces acá tienen el proyecto, de alguna manera, la parte construida les daba este volumen de aire, que estaba como para colonizar, y un volumen construido. Ese volumen de aire vacío se fue transformando, ¿no? Como vemos en la imagen que está a la derecha, ¿no? Esto fue una solución arquitectónica innovadora, flexible, porque cada familia lo fue cambiando de acuerdo a sus requerimientos, y fue un gran proyecto como de innovación también para la comunidad, ¿no? Esto es un poco como la imagen como final del proyecto, donde lo que podemos ver acá es que es un proyecto que es abierto, que es flexible, que los usuarios tienen un rol protagónico, que existe participación de quien lo va a usar a partir de los procesos de diseño, y que también se ha puesto pública, todos los planos fueron como a disposición pública para proyectos de viviendas sociales, como para poder utilizarlos, ¿no? Lo que surge también, si lo vemos desde el punto de vista de los sistemas, es que surgen propiedades emergentes a nivel de diseño y a nivel del sistema social que no aparecen si lo vemos en esta imagen primera a la izquierda, ¿no? O sea que el sistema de alguna manera se enriqueció con nuevas propiedades a partir de esas nuevas propiedades emergentes. Bueno, este es un proyecto en Copenhague. Es una plaza que surgió, es un proyecto que le pusimos a escala local, ¿no? Un fragmento de ciudad, en un área que tenía problemas de inundación por drenaje. Es un área residencial y esto anteriormente, bueno, no le pusimos la foto acá, en un espacio como muy seco, creo que un estacionamiento o algo así. Y en realidad se hizo una intervención de generar, de acondicionar un espacio público que de alguna forma tiene múltiples objetivos, ¿no? Entonces, por un lado tenía el objetivo de generar un espacio verde para la ciudad, un lugar de esparcimiento, relación, intercambio. Por otro, también la necesidad de alguna forma dar respuesta a ese problema de drenaje que hacía que la ciudad, que ese pedazo de ciudad se inundara y generara un conflicto allí, ¿no?
Y bueno, también de ver cómo interactuaba también con el sistema de movilidad, ¿no? Que atraviesa ese lugar, y de alguna forma también era un espacio que por estos problemas que tenía de inundación estaba como muy deteriorado. Entonces, de alguna forma, bueno, cómo poner en valor todo ese barrio, este sistema residencial. Entonces nos parecía súper interesante como proyecto, que después pueden profundizar en él, ahí les dejamos el link, cómo el diseño, ¿no?, que hacen los proyectistas de alguna forma este, genera, a partir de hacer interactuar cuestiones que tienen que ver con el sistema de espacios públicos, con el sistema habitacional, con el sistema de drenaje, con el sistema de verde urbano y con el sistema de movilidad, cosiendo de alguna forma respuestas y elementos de estos distintos sistemas, ¿no? Y con los componentes generan un diseño que de alguna forma da solución a los problemas y genera también como ciertas propiedades emergentes, ¿no? Lo que sucede en esa plaza y lo que da, sin duda, es mucho más que una respuesta concreta que al solucionar como un problema de inundación, ¿no? Tiene espacios de laminación, tiene áreas de infiltración, pero a su vez la vida que da ese espacio, ¿no? El espacio público, cómo califica esa área residencial, todo lo que se puede generar allí a partir de esta acción también, mirado también desde el enfoque de sistemas, además de todos los subsistemas que hace intervenir, construye sinergia, ¿no? Y genera como propiedades emergentes. Nos parecía también un caso muy interesante. Después ya más como a una escala de proyecto urbano, ¿no? Analizando como un pedazo de ciudad más grande, les traíamos como ejemplo el Plan Parcial Casaballe, que es un plan que realizó la Intendencia de Montevideo en todo el sector de Casaballe, es un área muy grande, en el cual desde lo que es la planificación urbana se introducen elementos de diseño que tienen que ver el abordaje del sistema hídrico, el sistema de espacios públicos, el sistema del verde urbano, el sistema habitacional, el sistema de equipamientos urbanos y centralidades, los sistemas de infraestructuras y servicios, ¿no? Iluminación, saneamiento, drenaje, sistemas de movilidad y conectividad, y también el vínculo con otras partes de la ciudad. Lo interesante en esto es que cuando proyectamos ciudad, por ejemplo, tenemos que hacer como cosar de alguna forma la respuesta a todos estos sistemas, ¿no? Y que no es que se pueden trabajar todos por separado, sino que de alguna forma se integran. Seguramente encontremos espacios públicos asociados a los sistemas hídricos, también infraestructuras vinculadas a los espacios públicos, cómo se relacionan las infraestructuras con los sistemas habitacionales, la conectividad contra estos elementos y las centralidades, y también cómo todos estos sistemas que atraviesan este fragmento de ciudad a su vez se vinculan y cosen con una escala mayor que es la ciudad, ¿no? Es un plan muy interesante y nos pareció un ejemplo muy lindo para que lo conocieran y sobre todo vieran estos abordajes que les venimos contando un poco lo que está allí resumido en la imagen, pero que lo pueden profundizar también. Y bueno, esta otra imagen, que es como la escala mayor que les traíamos hoy, que es la escala del proyecto territorial, es sobre un plan de infraestructura verde de Vitoria-Gasteiz, que es una ciudad del País Vasco, en España, en el cual el plan mira toda la ciudad y su entorno para de alguna forma hacer planificar todo lo que tiene que ver con el verde urbano y el verde asociado a áreas productivas y naturales que están en su entorno, diseñándolo también para generar nuevas propiedades, ¿no? A partir de este diseño. Porque como decir, ¿qué pasa si ponemos todos estos elementos verdes dentro de la ciudad, ¿no? O sea, desde el jardín de una casa, una calle, una plaza, un parque, avenidas que conectan estos espacios, el área productiva, las áreas naturales protegidas más cercanas? ¿Qué pasa si las empezamos a conectar de alguna forma y generamos sinergia entre ellas, ¿no? Y bueno, los resultados han sido muy buenos, de distinto tipo. Más adelante en el curso vamos a tener una clase que vamos a profundizar sobre este concepto de infraestructura verde, pero lo que nos parecía súper interesante y súper gráfico en esta cartografía era como de alguna forma el proyecto territorial mira no solo la ciudad, sino también el vínculo con los entornos naturales y productivos más cercanos y con las infraestructuras, ¿no? Y los sistemas naturales y artificiales que cruzan estos espacios.
Y bueno, y ahora ya entrando en el último punto de la clase, quería mostrarles con Luciana hacer un recorrido por uno de los sistemas que componen la ciudad, que es el sistema de espacios públicos. Y bueno, pensando, ¿no?, en qué son los espacios públicos, ¿no?, y qué implica este sistema. Los componentes principales que permiten distinguir una ciudad de una urbanización, nos dice Salvador Rueda, son la existencia del espacio público y la diversidad también de personas jurídicas, ¿no?, que tiene la ciudad, ¿no? O sea, cuando estamos en una ciudad y cuando estamos en una urbanización, que puede ser como un conjunto de repente de residencias, ¿no? Estar en una ciudad implica mucho más, implica la existencia de un espacio público en el cual todos podemos hacer uso de él, apropiarnos, desarrollar distintas actividades, y también un componente, como decía ahí, que le llaman personas jurídicas, que es un sistema también institucional y de gestión que está asociado a él. Pero bueno, el espacio público es el lugar de la interacción entre las personas, ¿no? Y por eso también lo elegíamos con Luciana como ejemplo, porque es un sistema que nos cautiva a nosotros y a todo el equipo docente también de la transversal, ¿no? Es el espacio donde se genera en él un flujo fortuito de tránsito y de comunicación de gran riqueza y complejidad, ¿no? No es solo un espacio que atravesamos, en él suceden muchas cosas. En cuanto al uso del espacio público, es el escenario de la interacción social cotidiana. Cumple, por otro lado, funciones materiales y tangibles también. Por ejemplo, es el soporte físico de las actividades, cuyo fin es satisfacer las necesidades urbanas colectivas que trascienden los límites de los intereses individuales, ¿no? Lo que pasa en nuestras casas, en nuestros predios, en nuestros apartamentos, tiene que ver con los intereses individuales. Lo que sucede o lo que podemos construir con otros seres en el espacio público tiene que ver también como con intereses colectivos, ¿no? O cuestiones que trascienden nuestras necesidades personales. Se caracteriza físicamente por su accesibilidad, que es un rasgo que lo hace ser un elemento de convergencia entre la dimensión también legal y la dimensión de uso, ¿no? Tenemos que poder tener acceso a él, ¿no? Eso le da su condición de público, ¿no? Para todos por igual. Este es un planito muy sugerente, es un plano de Roma, de Noli, del año 1748, donde de alguna forma grafica, ¿no?, en negro todo lo que es el espacio privado y en blanco todo lo que son los espacios públicos, ¿no?, que no son solo los espacios abiertos, sino también espacios cerrados, pero que son de carácter público en la ciudad. Y bueno, el concepto de espacio público ha venido cambiando a lo largo de la historia, y en este momento también desde la mirada de la sustentabilidad tiene un rol protagónico. Y también esa es una de las razones por la cual lo hemos elegido para traer aquí con ustedes a la clase. No sé si ustedes conocen los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. Hay uno específico, que es el ODS 11, y también en la nueva Agenda Urbana, en los cuales habla en este rol de los espacios públicos que están asumiendo, que es muy protagónico en la construcción de la sustentabilidad de las ciudades, ¿no? Esto se expresa en estas agendas internacionales, en las cuales Uruguay ha suscrito, y las dos reconocen la importancia del espacio público como un soporte donde se puede aportar a la construcción de la sostenibilidad por distintos motivos, ¿no? Por otro lado, también el constante crecimiento de las ciudades suele traer consigo la reducción de espacios verdes y otros problemas ambientales, por lo cual es necesario un cambio de paradigma en la concepción del diseño de espacios públicos con un enfoque sustentable, que contribuya a mejorar la calidad ambiental y la resiliencia de las ciudades. Es decir, estas dos agendas de alguna forma reconocen la importancia de estos espacios en la sustentabilidad, ¿no? Pero también eso nos demanda a nosotros como disciplina una nueva mirada y una nueva forma de afrontar su diseño para maximizar la sustentabilidad, ¿no?, y la resiliencia de las ciudades ante los distintos desafíos. Y bueno, ¿cómo contribuyen los espacios públicos a la sostenibilidad de la ciudad, ¿no? Aquí traemos de nuevo este esquemita que tiene estas tres dimensiones, ¿no?, la ecológica, la social y la económica, y los cruces que ellas generan. Y bueno,
esta diapo lo que trae de alguna forma es ver los distintos aportes en estos tres componentes de la sustentabilidad que hace el espacio público, ¿no? Y por otro lado, pensar, ¿no? La oportunidad que genera este sistema, ¿no? De vincular los sistemas naturales con los sistemas artificiales, de trabajar en la ciudad, ¿no? Y funciona también como un sistema complejo, y también entender que él funciona como un sistema abierto, ¿no? Que forma parte de la ciudad. Retomando el tema de los componentes de la sustentabilidad, ¿no? Por ejemplo, desde el lado social, mejora la calidad del hábitat, permitiendo la integración social, ¿no? El soporte para actividades comunitarias de la ciudadanía, sirve para el encuentro social, desarrollo del ocio, la cultura, deportes, tradiciones. También contribuye a conservar y poner en valor el patrimonio urbano existente, genera identidad, genera paisaje, genera pertenencia, ¿no? A nuestra ciudad. Hay barrios que se identifican, bueno, por el Prado, ¿no? Que es un parque, por ejemplo, ¿no? Es un espacio público muy importante. Hay muchos espacios públicos que caracterizan identidad de nuestra ciudad y que aportan un paisaje distinto, con el cual nos sentimos identificados, ¿no? Por ejemplo, también desde el lado ecológico, contribuyen a la integración y puesta en valor de los sistemas y componentes de la naturaleza, a distintos procesos ecológicos, también aportan a la conservación de la biodiversidad y también aportan distintos recursos naturales, ¿no? Pensándolo desde la calidad ambiental, aportan a la gestión del agua, de la energía, mitigan las emisiones de anhídrido carbónico, regulan el microclima urbano, y también los efectos de la isla de calor y los lugares que se producen. Desde la biodiversidad, como veíamos en el ejemplo de Vitoria-Gasteiz, por ejemplo, o en otros, la generación de corredores verdes contribuye a que esta biodiversidad se mantenga y se enriquezca, genera espacios verdes que son hábitat también para las distintas especies de animales, y también hay una gran biodiversidad de especies vegetales. El arbolado y la vegetación urbana también cumplen un rol muy importante en este sentido. Y por otro lado, los espacios verdes en particular contribuyen a la infiltración y a la permeabilidad del agua, como veíamos en una de otras diapositivas más al principio, lo cual es un elemento súper importante, ¿no? En este vínculo de los sistemas naturales con los artificiales y en las entradas y salidas del sistema. Desde el punto de vista económico, también cuando diseñamos los espacios verdes de una forma sustentable, la reducción económica del costo en el mantenimiento es un elemento importante, la reducción de costos por servicios ambientales que prestan estos espacios e infraestructuras naturales a la ciudad es otro elemento que puede entrar en lo que es la economía urbana, y también desde otra mirada, la generación, ¿no? Un buen estado y un enriquecimiento de estos espacios públicos pone en valor el suelo urbano, ¿no? No es lo mismo áreas que están deterioradas en su espacio público que áreas que tienen hermosos proyectos de espacio público en este sentido. Y bueno, el espacio público, como comentamos un poco en la diapo anterior, nos parece que por sobre todas las cosas, como una de las características principales de esta mirada sistémica, es el vínculo que tiene entre los distintos sistemas urbanos, naturales y artificiales, y también el vínculo entre escalas, ¿no? Es un lugar de encuentro y de recreación, por otro lado, es un lugar de comercio, es un lugar de apropiación colectiva, es el espacio soporte de las infraestructuras, ¿no? Que a su vez generan distintos subsistemas, ¿no? Todo el saneamiento, el drenaje, la electricidad, la iluminación, la televisión por cable, internet, todo de alguna forma antes de llegar a nuestros hogares pasa por el espacio público, ¿no? Son a veces espacios de producción, son soportes de infraestructura verde, también son soportes de arte e identidad, son espacios que dan soporte a la movilidad y a la conectividad, ¿no? Y todas estas cuestiones, como fuimos viendo en las diapositivas anteriores, a su vez se pueden desagregar, por un lado en distintos subsistemas y por otro lado en distintas escalas, ¿no? Que van desde nuestra casa a una escala territorial o global. Y bueno, acá este es
son unos gráficos de un proyecto muy lindo también en Barcelona, que los traíamos porque nos parece que desagrega también y grafica muy bien el componente de todos los sistemas del espacio verde, y donde se puede ver esto como haciendo suma a distintas escalas, ¿no? Por un lado la macroescala de la ciudad, que vincula las áreas naturales con estos corredores del verde urbano, y por otro después en detalle un área de proyecto en particular, donde vincula ya más el diseño del verde urbano a escala de calle y con el área residencial. El sistema de espacios públicos es uno de los sistemas entonces, como veníamos conversando, que compone la ciudad, ¿no? Y está formado por calles, veredas, parques, plazas y otros. Esto, ¿no? Las calles, veredas, parques, plazas y otros elementos de alguna forma son los componentes de este sistema. Los sistemas a su vez están formados por los elementos urbanos, ¿no? Cada uno de estos otros, si vamos a otro nivel de agregación, podemos encontrar distintos componentes, ¿no? Como que, bueno, el sistema de calles puede ser un subsistema y a su vez ese tiene otros componentes, ¿no? Que puede ser pavimento, circulaciones, mobiliario, equipamiento urbano, luminarias, ¿no? Entonces, en su análisis y lectura, es importante esto que decía Luciana hace un rato, cómo según en el nivel que estamos encontramos distintos niveles de agregación que nos permiten darle esta mirada, ¿no? De sistema, subsistema y componentes, ¿no? Conjunto y componentes. Esto forma parte del mismo proyecto, y bueno, de alguna forma muestra el vínculo, ¿no? Con otros sistemas urbanos, ¿no? Por ejemplo, escala de ciudad, aquí del lado donde se ve como toda la trama urbana, se marca de alguna forma como este proyecto que trabajaba con el espacio público y el verde urbano y generar un área residencial, cómo interactúa, está marcado en rojo y verde de distintas formas, con distintos niveles de conectores y de calles a escala urbana. Ven que hay algunas calles que están como en blanco, hay otras que están en verde, entonces de alguna forma la propuesta lo que hace es tejer y vincularse con un nuevo diseño de calle y espacio público al resto de la trama urbana, ¿no? Y del espacio público de la ciudad. Y dentro de un área más concreta de proyecto, a su vez, también, ¿no? Una escala más de barrio, escala intermedia, incluye un diseño desde el arbolado urbano, las distintas especies, cómo es el vínculo con la vereda, cómo es el vínculo con las áreas residenciales, ¿no? Entonces, bueno, esto nos gustaba justamente para ver con ustedes, ¿no? Cómo un proyecto en su análisis, en su diseño, problematiza cuál es su vínculo a distintas escalas espaciales con la ciudad, ¿no? Y por otro lado, cómo interactúa con los distintos sistemas que actúan en la ciudad. Este otro ejemplo es un parque muy conocido en Nueva York, el High Line, que bueno, antiguamente era soporte de un tren aéreo, digamos, que recorría gran parte de la ciudad, eso quedó en desuso, ¿no? Un tranvía urbano, quedó en desuso, fue una infraestructura que estuvo allí mucho tiempo, y varias organizaciones se movilizaron para transformarlo y reacondicionarlo, ¿no? Fue una intervención de renovación urbana que le dio nuevas funciones a este espacio y lo transformó en un parque elevado, de alguna forma. Y bueno, nos gustaba porque darlo como ejemplo también desde esta clase de sistemas, ¿no? Porque de alguna forma le aporta una nueva mirada, ¿no? E integra desde el sistema de movilidad, ¿no? Si bien antes se usaba como con un tren urbano, un tranvía, bueno, hoy es un espacio igual que se recorre caminando, en bicicleta, en distintos sistemas de movilidad activa, y por otro lado es un componente muy importante en la ciudad, en lo que es el sistema de espacio público y también del verde urbano. Este es otro ejemplo, a escala también de ciudad, otro proyecto urbano que es en Barcelona, que es el Paseo San Juan, en el cual es un proyecto que se desarrolla en una avenida, la avenida San Juan, recorre varias cuadras y trabaja como escala en el área de la calle y en el área de la vereda, generando espacios de otro tipo, no tanto para la movilidad como para el uso de los peatones en la vereda, que tiene tanto la parte de tránsito como unos microplazas que genera asociados a ella. Entonces, bueno, en esta lectura sistémica
nos gustaba como hacer énfasis en cómo el proyecto, desde cómo está concebido el diseño, ¿no? Integra el sistema de movilidad, ¿no? Sea en calle o en vereda, el sistema de espacio público en su conjunto y cómo se vincula con otros espacios públicos de la ciudad, el sistema de drenaje, porque genera especialmente, es un énfasis en eso, con estos pavimentos que son permeables, ¿no? Ven ustedes que se lee el verde allí, y también con recortes de áreas verdes dentro de ese pavimento, permite que el agua de lluvia filtre, ¿no? Que era un problema que tenían antes, y soluciona ese problema y a su vez colabora, ¿no? Como esta cuestión del ciclo hidrológico en la ciudad. Y también en su diseño contribuye al sistema verde urbano. Luego, también a escala de ciudad, les traemos otro ejemplo de proyecto urbano, que es la renaturalización del río Manzanares en Madrid en el año 2016, como un ejemplo también que hace énfasis en el vínculo entre los sistemas naturales y los sistemas artificiales. En un río que estuvo mucho tiempo encauzado, está en parte encauzado y en algunas partes no estaba como a cielo abierto tampoco, era un agua que recorría la ciudad prácticamente, en algunos espacios ni se leía, y este proyecto lo que hace es trata de renaturalizar este espacio y recuperar, ¿no? Y generar a partir de esta renaturalización también la incorporación de servicios ambientales y ecosistémicos a la ciudad, ¿no? Y bueno, en este diseño de alguna forma hace interactuar también el sistema de movilidad, el sistema de espacios públicos, el sistema de drenaje, el sistema de verde urbano, poniendo en valor también la biodiversidad, los procesos ecológicos, los recursos naturales, ¿no? en el área. Y bueno, estas son como distintas lecturas de cómo de alguna forma a través de distintos diseños, ¿no? Que son cosas que vamos a hacer, que ustedes van a hacer en el recorrido de la carrera y en la práctica profesional, son distintas formas de proyectar que hacen interactuar todos estos sistemas, ¿no? Entonces nos parece que esta mirada sistémica interescalar, ¿no? Y holística de alguna forma enriquece nuestra mirada sobre el diseño y sobre el ambiente construido y el ambiente natural, ¿no? Y poder pensar la ciudad y el proyecto arquitectónico desde esta mirada nos parece que es como, bueno, un valor agregado y fundamental para el desarrollo de la sustentabilidad. Y bueno, ya para terminar, esta es la última. Esta es la última, nada, a modo de reflexión, traíamos estos como 3 conceptos de hábitat, sustentable y proyecto, ¿no? El hábitat, ¿no? Como un concepto que supone una mirada amplia, diversa e inclusiva de las variables de la realidad. El concepto de sustentable, ¿no? O sustentabilidad, que superpone la responsabilidad, la interdisciplina y la integralidad, ¿no? Pensar con una mirada sistémica además hace mucho énfasis en esta cuestión de la integralidad y la interdisciplina. Y por supuesto, no hay sustentabilidad sin responsabilidad, ¿no? Y estos son todos elementos que desde el diseño podemos y debemos abordar, ¿no? Y el proyecto entonces, teniendo en cuenta todo esto, como una herramienta multiescalar que nos permite actuar entre sistemas, siempre con la materia futuro y desde la realidad. Y bueno, termina por acá la clase. Muchas gracias. Y bueno, cualquier cosa después en el práctico conversamos más sobre estas cuestiones. Hasta la próxima.